Good afternoon, good evening, everyone. Good morning to those that are in this. Buenos días, buenas tardes para todos. Buenas tardes para quienes se están conectando I'm very thankful a través de nuestro enlace Zoom. today. Estoy muy agradecido de poder presentarles el día de hoy. Vengo de la Universidad Técnica de Berlín, que es el socio alemán de este centro And sustainability. de estudios para sostenibilidad, junto con la Universidad Nacional de Colombia. Representamos a la profesora Rosario Rojas de la Universidad del Magdalena, Andrea Cardoso Díaz, y nuestros colegas acá en UCT, que están representados por Michelle. Y el día de hoy mi intención es darles un resumen general de lo que Traject es, principalmente porque la razón por la que estamos teniendo dificultad de audio. Entonces, ¿de qué se trata Traject? Es un proyecto financiado por el DAD y es el Centro Transnacional para Justicia Transicional en Energía, Clima y Sostenibilidad. Es apoyado por el gobierno alemán. Y la manera en que propusimos este proyecto es enfocarnos en dos aspectos muy importantes de mitigación del clima. Por un lado es combustibles fósiles y por otro todo lo que viene con los cambios ambientales que ven, pero también con la gestión de tierras y los requerimientos para mitigación de cambio climático. Estamos intentando hacerlo enfocados no solo en la parte innovativa, en la parte linda de la transición con energías renovables o adoptando nuevas prácticas agriculturales, pero también nos enfocamos en la parte más controversial, ¿no? Que es dejar el uso de ciertas políticas y prácticas. Trajex, más que un centro, es una red que tiene tres centros principales, uno en Europa, que está coordinado por la Universidad Técnica de Berlín, que trabaja muy de cerca con la Universidad Humboldt en Berlín. El segundo punto, el segundo hub, que está en Colombia, que está coordinado por la Universidad Nacional de Colombia, quien colabora con la Universidad del Magdalena para fortalecer y crear esta parte latinoamericana de Trajects. Y el tercer hub de Trajects se encuentra aquí en Sudáfrica y está coordinado por nuestros colegas en Sudáfrica. Pero más que un conjunto de universidades, somos una gran red de organizaciones que se encuentra también trabajando con la sociedad civil, en think tanks, y también interviene en la administración pública. Y la idea de esta red es poder trabajar como tal, como una red y poder fortalecer y hacer intercambios en lo que significa y cómo deberían ser las transiciones y cómo deberían venir. Entonces, ¿cuáles son los componentes centrales de Trajects? Básicamente hay tres. Por un lado, queremos mejorar las oportunidades de estudio, ¿no? Por intervenir y abrir programas de maestría y también creando oportunidades conjuntas de enseñanza y alternativas que se compartan entre Alemania, Colombia y Sudáfrica. Y también
dando becas para maestría y estudios, especialmente en Colombia y Sudáfrica. Lo segundo es que queremos incrementar las capacidades de investigación y esto se remonta a la idea de la red. Queremos que se establezca una investigación conjunta, también queremos promover la investigación y queremos motivar y apoyar nuestras becas para generar una investigación de excelencia y también buscar fondos para esos proyectos de investigación. Y el tercer pilar tiene que ver con las capacidades transdisciplinarias. La idea no es quedarse exclusivamente en el aula o en los puntos de investigación. La idea es salir al mundo donde las transiciones literalmente están ocurriendo en las minas de carbón, en la frontera agrícola y también generar estos diálogos virtuales de los cuales están participando todos, así como una serie de instalaciones renovables, como hizo la Universidad del Magdalena junto con la Universidad del Cabo. Hemos estado trabajando muy fuerte en la reactivación de dos programas de maestría en UCTEM y tuvimos la primera ah, clase de algunos de los estudiantes de estos programas se encuentran acá. Me encuentro muy feliz de verlos a todos, de ver muchas caras acá conocidas. Una de las partes más interesantes que estamos intentando promover es intentar motivar formas de intercambio que tengan mucha innovación. Uno de estos es nuestras residencias de investigación junior, de investigadores junior, que que apunta a jóvenes académicos y es la primera vez que estamos promoviendo pasantías cortas de investigación y le damos apoyo a más de 25 estudiantes que han tenido intercambios virtuales debido a la pandemia y este año vamos a repetir ese, esta experiencia que fue muy exitosa. Ahora quisiera terminar mi presentación con los resultados más interesantes de nuestra reunión acá en Sudáfrica y también está relacionado con el tema del central de hoy. Entonces queremos abrir una invitación abierta a un diálogo del sur, sur y norte en estos temas tan importantes y buscamos cambiar la dirección del diálogo de estas transiciones. En este momento no las vemos como solo transiciones, a veces vemos que no ocurren como transiciones, pero esta noción también la idea es generar distintos resultados de distintas partes, de distintas posiciones y perspectivas. Y mostramos que no hay una sola transición, que no es una cuestión unidimensional, bien sea energética o agrícola o de transporte. Vemos que son una gran cantidad de transiciones, pero más importante es que hay una diversidad de usos para estas transiciones y tienen que ver con las historias de los procesos que nos permitan alcanzar estas transiciones. Y quisiera terminar con una reflexión de esta reunión que hemos tenido entre colegas surafricanos y colombianos y encontramos un propósito importante en conjunto y es que en 2025 queremos ser un motor importante sobre la diálogo, hablando sobre las perspectivas de lo que el desarrollo sostenible es
o puede ser, y también lo que no es, pero también lo que las transiciones, en plural, justas son, qué significan y cómo podemos contribuir a ese diálogo. Entonces, estoy muy agradecido por la presencia, la asistencia de todos acá esta noche en Sudáfrica y en Colombia, pues de mañana, de día. Y ahora le voy a dar la palabra a Jesse, quien van a estar moderando la siguiente parte de la sesión. Thank you, Michelle. Good afternoon and good Gracias, evening. Michelle. Buenas tardes para todos. Es un placer poder estar acá y quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes. Voy a intentar presentar algunos puntos sobre sostenibilidad ecocéntrica para nuestro diálogo el día de hoy. Voy a comenzar diciendo que la idea, el concepto o la aplicación de desarrollo sostenible no es la sostenibilidad que yo quiero tratar en este diálogo. En una manera muy sucinta, podría decir que el desarrollo sostenible ha sido un llamado ético vacío y vago para la equidad intergeneracional, sin ninguna implicación práctica o contenido para cambiar el estado de la situación en la que nos encontramos. El desarrollo sostenible no cuestiona un crecimiento económico ilimitado en un planeta finito, ni tampoco los patrones de consumo exacerbados de los países del norte global, y mucho menos las estructuras inequitativas o desiguales del desarrollo, del modelo de desarrollo. Es como como mantener algo, pero cambiarle el nombre para que la gente piense que hay un cambio. Es un discurso funcional a las prácticas coloniales de dependencia y es una imposición de los países del norte en los países del sur. Y eso continúa el consumo y la destrucción del planeta, del ecosistema y de las personas de una manera muy voraz. Por otro lado, la idea de desarrollo que se nos ha planteado se está cuestionando de manera muy fuerte por varias comunidades en América Latina que sienten que son víctimas del desarrollo más que beneficiarios de él. En medio de estos debates y las realidades que se imponen, han coexistido prácticas y experiencias que continúan y otras que emergen y se construyen. Y por lo tanto, es posible visualizar otras maneras de vivir, de habitar y de ser en el mundo que se mantienen a pesar del desarrollo. Ya he hablado sobre la sostenibilidad ecocéntrica. No es. Ahora voy a hablar sobre lo que podría ser. La sostenibilidad ecocéntrica son todas esas ideas, conceptos, debates y prácticas que son favorables para los humanos y para la vida no humana. Y también podría ser la utopía a la cual deberíamos enfocarnos si enfocamos nuestros cambios y las transiciones que deberían ser económicas, sociales, políticas, tecnológicas, integrales, etcétera, para que puedan tener algún efecto positivo y no ser la continuidad de lo mismo. Una idea de sostenibilidad, como la hemos planteado
en América Latina, parte del entendimiento de que los procesos sociales y económicos, por ejemplo, el proceso antrópico, no puede llevarse a cabo sin el ecosistema y sin su funcionalidad, ya que son irreemplazables y fundamentales para la continuidad de la vida y las culturas. Los campesinos, indígenas y las comunidades afrodescendientes han encontrado en la funcionalidad ecosistémica sus modos de vida de una manera adaptativa y, por supuesto, utilizando y transformando los ecosistemas, pero sin generar el agotamiento o la extinción. La sostenibilidad, entendida como la posibilidad de permanecer, debería garantizar la continuidad de los grupos sociales con las relaciones económicas, simbólicas, culturales y no humanas con la naturaleza. Pero de otra manera y otras formas, el capitalismo, el extractivismo y el desarrollo nunca van a poder entender y mucho menos asumir. Esto me lleva al problema de la profunda crisis de insostenibilidad que el modelo de desarrollo alrededor del mundo ha generado. La insostenibilidad es el producto de ver la naturaleza no humana solo como un recurso que debe ser extraído para generar riqueza para algunas personas y consecuencias para muchas otras. A medida que se transforman los ecosistemas y la biodiversidad o se pierden, para los modos de vida de las comunidades más vulnerables también se pierden. Pero nosotros también, la gran parte de la población, hemos adoptado estas ideas de éxito y desarrollo como propias y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad por ser parte de este modo de vida insostenible. Todo esto nos ha llevado a la profunda crisis actual que nadie puede negar, que no es solo una crisis ecológica, sino también una crisis de la civilización. Una crisis, entre otros, una manera de construir conocimiento, de cómo es que construimos el conocimiento. La construcción de conocimiento ha sido eurocéntrica, colonial y hegemónica. Y además de llevar el poder de muchas maneras, también han negado y han hecho invisible otras formas de conocimiento, otras epistemologías, otros modos de racionar que proponen relaciones diferentes entre lo humano y lo no humano, así como relaciones entre los humanos. Estas otras epistemologías han demostrado ser mucho más sostenibles que el mal llamado desarrollo, como sea que lo definen. Esto nos lleva a considerar algunas ideas para iniciar un diálogo en el sur global sobre estas problemáticas. Primero que todo, es necesario visualizar, hacer visible, entender y trabajar en conjunto con estas comunidades, con estas propuestas de sostenibilidad y modos de vida, tal como las epistemologías del sur, los pensamientos de la tierra, sentipensar en América Latina, Ubuntu, por ejemplo, de Suma Cabaña en América Latina y muchas otras propuestas
que normalmente han sido tenido una negación secular, pero que han estado presentes en las tradiciones. Estas prácticas y este conocimiento deben continuar y emerger de manera más fuerte y su sabiduría debe ser reconocida. Esto va más allá de una perspectiva inter y transdisciplinaria. Es a través de un diálogo de conocimiento para poder entender estos otros mundos, otras maneras de pensar, una multiplicidad de racionalidades de las cuales tenemos mucho que aprender, porque ahí yace la posibilidad de emerger de esta profunda crisis de civilización y ahí es donde reside la esperanza. También es una manera de entender y reconocer la importancia de mantener la funcionalidad de los ecosistemas o la funcionalidad de la biodiversidad. Los ecosistemas son irreemplazables y cualquier actividad, cualquier proyecto económico nunca va a poder generar los beneficios para la vida que ese ecosistema genera o produce. Como académicos, debemos profundizar nuestro entendimiento y diseminar estas ideas y debemos integrarlas en lo que hacemos, así como trabajar por alternativas para poder construir sobre ellas. Que esto es muy importante. Estos son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en estos diálogos del sur global. Muchas gracias. Michelle Present. Michelle is currently the academic coordinator of the Transnational Centre for Just Transitions in the Cape Town Hub, and it lectures in environmental sociology at the University of Cape Town. She's worked as a researcher, policy Nuestro próximo panelista ha trabajado como activista y académico en temas. Perdón, estamos teniendo problemas de audio en este momento. Actualmente se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad del Cabo. Su investigación se enfoca en maneras de crear, recordar y defender las transiciones energéticas y las necesidades energéticas desde perspectivas anticoloniales. Y ahora les vamos a mostrar, les va a hablar sobre su proyecto de tesis y algunas otras problemáticas. Buenas tardes a todos, gracias por atender. Para mí es sorprendente y todavía no me acostumbro a estar en un evento en vivo con gente. Entonces mi presentación se titula Transiciones justas o de lo contrario y es precisamente siguiendo la línea de lo que hablaba Rosario, es que hay muchos tipos de conocimientos en el mundo y hay muchas maneras de vivir, pero por alguna razón las perspectivas eurocéntricas son las que dominan. Y muchas personas, digamos pueblos indígenas, gente de las comunidades afrodescendientes, han sido, digamos, dejadas de lado. Y esto ha generado también crisis ontológicas, ¿no? Nos ha generado
profundas desigualdades y divisiones. Entonces, veo yo que que es necesario ver lo que las alternativas son. Entonces, hoy vamos a visitar una área horticultural, así como ven en las imágenes, y en esta comunidad se ha cultivado, o se ha creado esta granja policultural, y pensé que iba a presentar a los panelistas el día de hoy, y es como trabajar en la agricultura para el futuro. Y estas transiciones justas son precisamente para crear un imaginario diferente. Uno de nuestros académicos o escolares africanos, crítico Ngui Thongo, dijo: saben cómo tomar, pero no cómo devolver a la tierra. Y esto se refería a los colonos que llegaron a nuestros países y convirtieron a todo en zonas de extracción. Entonces, para mí, parte de las transiciones justas, tenemos que comenzar a pensar en regresar, en dar de vuelta. Y pensar en la generación de otros valores, ¿no? Pensar en el valor de los recíprocos, permeables, restaurativos, regenerativos. Y esto precisamente plantea una visión distinta a las relaciones entre lo humano y lo no humano. Entonces, esta granja VCOP es básicamente una visión de cultivar en maneras que sean recíprocas, de maneras que se crea un ecosistema y en las cuales hay un ciclo en el ecosistema y un ciclo en la biodiversidad. Y simplemente para relacionarlo con las conversaciones de los ciclos energéticos, yo vengo de un colectivo ecofeminista llamado Eres Selly, y ella habla de la importancia de los ciclos ambientales, y se establecen vínculos Perdón, estamos teniendo un problema de audio. Entonces, una gran parte para mí de la aproximación a las transiciones justas se enfoca en la transición alejándose de los combustibles fósiles y de una economía que depende de ellos, y pasar a la reducción de emisiones. Y una gran parte de la narrativa es que el mundo está organizado en torno a la extracción de combustibles fósiles. Entonces se debe hacer una transición a fuentes sostenibles que no generen emisiones. Y también vamos aquí en la foto, de la derecha ven una comunidad de una granja de viento llamada Tsitkama. Y la compañía más grande de extracción de carbono acá en África firmó o estableció una compañía de
energías sostenibles para traer equipo para extracción o para energías renovables. Voy a seguir. Perdón, esta diapositiva se salió un poco torcida. Se me movieron las cosas. Ahora quiero hablar sobre el problema del pensamiento verde, porque esta narrativa ha cambiado a la energía verde, costos verdes, bonos verdes, y todo es verde ahora. Y el verde se ve como lo más sostenible, lo más limpio. Y uno de mis escolares favoritos, Jason Wersers, dice que la tecnología también, pues hay una transición energética que sea más eficiente, pero las tecnologías y la industria sigue teniendo un impacto. Y esto también vemos que nos ponen en una posición de o hacemos esto o de lo contrario va a pasar esto. Entonces pensamos es en el colapso de la Tierra, pero la Tierra, la verdad es que el planeta va a seguir ahí y va a cambiar mucho, pero sí, va a tener una forma distinta. Entonces es algo que debemos pensar. También este pensamiento de soluciones tecnológicas a nuestra crisis, también se encuentra la idea de que, por ejemplo, también promueven desiguales. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. And as Rosario said, is not questioning the economic growth obsession. Como mencionaba la profesora Rosario, no es solo cuestionar los modelos económicos. Lo que ven acá es una ecolocalización, los Witkeleibos, y lo que ven alrededor son granjas de lácteos. Y pueden ver que están muy degradado. Se alcanzan a ver las sombras de las turbinas eólicas. Y lo que vemos es que la mayoría de los proyectos sostenibles en Sudáfrica se encuentran de los lados de estas granjas, de estas fincas de producción de lácteos. Independent power producers. Procurement program, I'm saying it wrong, but it's called REAP. I'm looking at Louise because she knows that. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. Yeah, it's up to the land of white farmers. And so, and they obtain rental from leasing these technologies. Next slide. So this is the location, close look. Esta es unas panorámicas, unas fotos mucho más de cerca. Acá pueden ver que las granjas de viento se encuentran en la mitad de la nada. Entonces mi investigación era sobre las personas que vivían en los alrededores. Entonces discutimos sobre los beneficios que esta granja de vientos les trajo, sobre su experiencia con la tierra y lo que ha venido con la construcción de estas nuevas tecnologías. Y se generaron o salieron muchas paradojas. Aquí voy a resaltar una. Esta comunidad, lo que mencionaba es que
muchos de las personas que viven allá no pueden pagar por la electricidad y toda la electricidad que se genera va es precisamente a sí misma, ¿no? Toda la electricidad que se genera acá, ninguna resulta en las comunidades. Entonces se generan se plantean muchas preguntas en cuanto a cuáles son los cambios reales que se generan para estas comunidades con estos proyectos. Entonces fui allá y tuve muchas conversaciones y algo que encontré es que han tenido una relación con esta tierra. En la comunidad allá cultivaba su alimento, no tenía electricidad. Y la idea de que se está viviendo en armonía con la tierra y con las otras personas. Y ahora están en la situación en la cual dependen de los ingresos de las granjas, de las fincas. Y acá me estoy acercando ya al final y quiero enfocarme aquí en un aspecto de las transiciones justas. Y es que esta transición justa va mucho más allá de estas soluciones tecnológicas para la crisis. No tenemos que pensar en estos principios de regenerativos que afirmen la vida y generar o invitar a o pensar en que en la energía también como parte de los ciclos. Y mucho de mi trabajo y mi enfoque en estos 10 años ha sido en justicia ambiental, económica, pero el trabajo tiene que ocurrir en el micelio. Tenemos que entender también nuestra relación con la justicia. Y cuando recalibramos este entendimiento de las relaciones es donde vamos a encontrar el bien metabólico. Esta es mi última diapositiva, pero simplemente quisiera acabar diciendo que de un grupo con algo que mencionaron una comunidad nativa canadiense, y ellos han replanteado su relación con la energía solar y lo llamaron la solaridad, y describe las relaciones con el sol y va de un pensamiento de escasez a un pensamiento de abundancia. Entonces, cuando se menciona solar, ya no se piensa solo en una tecnología o netamente desde una perspectiva tecnológica, sino desde una perspectiva de relaciones. Incluye y es un panorama mucho más amplio. Entonces debemos dejar de pensar en términos extractivistas y comenzar a pensar en términos de ciclos. Universidad del Magdalena y Santa Marta, Colombia. Ahora vamos a tener la intervención de la profesora Andrea, que viene de la Universidad del Magdalena. Tiene un doctorado en estudios sostenibles.
University of Plymouth and the University of Cadiz, Spain. Her work focuses on the political ecology of the global cold chain. She'll talk us through a little bit the Colombian context. Nos hablar un poco sobre el contexto colombiano en cuanto al carbón y las transiciones en la región. Gracias, Jessie. Hola a todos. Buenas tardes a todos los que están asistiendo. Para mí es muy especial estar acá en este centro comunitario. Es un lugar con mucha resistencia de mujeres, de trabajo. Entonces realmente disfruto de estar acá y quisiera compartir lo que realmente hemos hecho y también lo que la Universidad del Magdalena en la región Caribe de Colombia ha hecho. Voy a hablar sobre la transición de los territorios en América, los territorios latinoamericanos. Esto tiene mucho significado. Es la cosmogonía de la relación entre las personas. También significa sobre el sentido de pertenencia de un lugar o a un lugar. Y acá voy a presentarles, acá en la imagen ven mi grupo de investigación con todos los estudiantes. La mayoría de ellos son de pregrado, pero también tenemos estudiantes de posgrado. Es un grupo multidisciplinario. Algunos de ellos son ingenieros ambientales, también hay muchos economistas. Y parte de lo que hacemos es visitar todas las comunidades alrededor de la región donde se extrae carbón y que se ven afectados por estas prácticas. Primero quisiera explicar que Colombia es el quinto exportador más grande de carbón. Sudáfrica es el cuarto. Y todo el carbón que exportamos, todo el carbón que extraemos, 90% del carbón que se extrae es para exportación. Entonces, tenemos muchos conflictos ambientales, pues precisamente porque es minería de carbón. Y durante los últimos 5 años, mis estudiantes y yo hemos realizado algunos talleres en los territorios, todo tipo de actividades en los distintos territorios, así como en la Universidad del Magdalena. En estos talleres comenzamos a discutir sobre la manera de construir y comenzamos a construir en conjunto una agenda para la transición energética en el Caribe colombiano. Y aquí es una memoria que reúne todas estas actividades, todo lo que hemos hecho y adelantado en estos trabajos. Hemos hecho también talleres con el gobierno, con las compañías mineras para intentar entender cómo construir una agenda en conjunto. Al comienzo estamos pensando cómo hacer una agenda de transición energética, pero ahora creemos que debemos construir en conjunto una transición más extensa, más amplia. Entonces, para nosotros la transición energética no es suficiente. Y todos sabemos que los combustibles fósiles deben mantener en el subsuelo, se deben mantener enterrados, pues precisamente por la crisis climática en la que nos encontramos. Pero esto también plantea una reestructuración social. Y debemos ver también la relación que tenemos con las comunidades y al final de la discusión concluimos que la transición
justa debe partir de las condiciones de cada una de las comunidades, de los territorios. No se puede homogenizar objetivos porque las comunidades no son comparables. Esto quiere decir que el discurso debe ajustarse a las necesidades de cada población. También la participación de las comunidades tiene un rol crucial en la construcción. Entonces, desde la perspectiva de la transición justa, es necesario que que partan desde las comunidades y desde la parte local. Y se deben crear proyectos productivos en la comunidad. Acá tenemos otro libro que acabamos de publicar este año. Este libro se titula Perspectivas para una transición energética justa desde el género, el territorio y la soberanía. Se trabajó con varias instituciones y con 4 grupos de mujeres en la región Caribe. Aquí pueden ver las actividades que hicimos. Fue en 2011. Y lo que hicimos fue generar una metodología de trabajos para poder plantear la transición justa y también el rol del género en esa transición. Y la transición en los territorios mineros, encontramos que se necesitan 3 tipos de transición que se requieren en los territorios donde se extrae el carbón. El primero es primero eliminar la minería y establecer, digamos, los límites de la extracción de carbón para poder proteger la vida de no solo las poblaciones, sino también de los ecosistemas. Y también debe venir con un reconocimiento y una reparación de los daños causados por la minería hasta ahora. La segunda necesidad, la segunda transición que vimos fue la transición hacia una democratización energética, porque en esta región se encuentran muy cerca a la extracción del carbón, pero estas regiones tienen mucho déficit energético en las poblaciones, pero también tienen mucho potencial en términos de generación de energía renovable y sostenible. Y debido a que nuestro sistema energético está muy centralizado, incluso cuando se encuentran muy cerca de las granjas solares y eólicas, las comunidades no cuentan con acceso a la energía que se produce allí. Entonces también se requiere que la transición sea democratizada, que sea para todos, para las comunidades hacia allá. Y también debemos entender una transición amplia y comprensiva. Y la tercera transición debe ser una transición integral y amplia para asegurarse que todas las poblaciones, todas las distintas comunidades y poblaciones que se encuentran en los territorios sean incluidos. Aquí tenemos también un libro que se publicó junto con Felipe y otros autores. Se llama Por una transición amplia, sostenible y democrática. Y en este libro se habló sobre qué tipos de transiciones son necesarias y cómo podemos enmarcar estas transiciones. Entonces, cuando hablamos que sea una transición amplia, nos referimos a que debe ser un proceso que se encuentre fundamentada en la dignidad, en
la justicia y en la equidad para toda la vida, no solo para los humanos. Debe ser sostenible de tal manera que las transiciones socioeconómicas y ambientales estén marcadas dentro de los límites. Y finalmente, cuando decimos que es democrática, es que el nuevo pacto social tenga un consenso posible más amplio y que al centro de ello esté la dignidad de la vida y el cuidado debe estar en el centro de los modos de vida de la humanidad. Y en la imagen pues pueden ver ilustrados todos los elementos. Entonces vemos que en el centro se encuentra la vida, pero a partir de allí se encuentran las comunidades y luego los recursos. Con este libro pues mencionamos que hay muchas iniciativas comunitarias que abren caminos a transiciones más amplias, sostenibles y democráticas, y hay distintas motivaciones transformativas. Hay muchas iniciativas y digamos, hay motivos transversales. Digamos que hay ciertos ejes como el ecofeminismo y el empoderamiento de las mujeres. Es transversal a todas estas transformaciones. Vemos que la soberanía alimentaria y la autonomía comunitaria son importantes. Esto lo vivimos con las iniciativas de colectivo el Hogar de las Semillas para la Vida. Y es para compartir el conocimiento sobre prácticas agriculturales. Esta es la Casa Cultural El Chontaduro, que trabaja para rescatar el conocimiento afrodescendiente ancestral. Intentan rescatar muchos valores. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? In the indigenous region there in order to share knowledge. And also here y acá pueden ver una escuela de científicos locales. Son jóvenes que están estudiando, que están en la universidad y que se reúnen junto con los campesinos y para hacer una restauración de los territorios. Y acá podemos ver la motivación del trabajo solidario y comunitario para reestructurar y restaurar los territorios. Y quisiera terminar con esta cita de Eduardo Galeano, que dice que los procesos que son capaces de transformar el mundo no vienen de afuera o de arriba, siempre vienen de abajo y de adentro. Gracias. So thank you very much to everyone. It was very inspiring to sit here, and particularly the kind of concrete stories of real examples of things. You know, the pictures of the Philippine Horticultural Association area, the pictures of the region you were talking about. You know, just to get that flavor of things. Perdón, en este momento tenemos problemas de audio. Volveremos cuando se resuelvan. Michelle, in the South Africa's Just Transition Framework that is being developed by the Presidential Climate Commission, there is a reference to procedural, restorative, and something else justice. But you put up 3 words I've not heard of before: effective, cognitive, and the third one I can't remember, justice. And I would love to know a bit more about those. Thank you.
Are we going to do? Oh, sorry. Speak into the mic. Yes, so this comes from a group called. Sí, entonces esto viene de un grupo, el colectivo de justicia descolonial, y la parte cognitiva es sobre cambiar la manera en que pensamos. Y eso es precisamente cambiar la manera colonialista que estamos acostumbrados a considerar. No tiene que ver mucho con conocimiento, sino cómo lidiamos con el mundo que se nos presenta. Es sobre la violencia que se genera del modo de pensar actual. Entonces debe haber un cambio de pensamiento. La parte afectiva es que cuando entendemos nuestra parte afectiva y entender el efecto que tenemos, entonces no es una manera, no es solo pensar en una revolución socialista y todo eso. No, es pensar sobre nuestro efecto en los territorios, en nuestros contextos. Entonces es trabajar desde los contextos, desde las situaciones contextuales. Entonces es como se lidian podemos pensar en traumas. Por ejemplo, una comunidad que no tuvo opción más que adaptarse a las condiciones en las que se encontraba. Por ejemplo, con las granjas, las personas que se quedaron allí, pues había que entender cuáles eran sus expectativas, sus sueños, cuáles eran las expectativas que tenían con ese proyecto de granjas. Y estas personas no tuvieron la opción de cultivar, de crear y de sembrar la tierra como consideraban. Entonces se trata de entender cómo el efecto genera un cambio y cómo la parte efectiva también genera un cambio. Y es importante dejar de pensar en términos de o esto o lo otro. Hay que entender más los procesos de reciprocidad y los aspectos afirmativos en la tierra, ¿no? Que tal vez a veces necesitamos dos cosas, cómo es que producimos vida, qué es realmente lo que necesitamos, ¿no? Que la tierra es para cultivar, necesitamos fertilidad, ¿no? No dejarla estéril. Very good question. That is the Es una muy buena pregunta. challenges that we face. Son los retos a los que nos enfrentamos. De hecho, para el gobierno, ellos solo reconocen la transición energética, pero para el gobierno la transición energética significa diversificar la matriz energética, ¿no? Tener más energías renovables, tanto convencionales como no convencionales, pero no preguntan o no cuestionan energía para qué y para quién. Y de hecho, este año se lanza la política nacional para la transición energética.
the focus is to benefit the multinational companies. Y el foco es para beneficiar a las multinacionales, ¿no? Renewable energy and all of that with coal and renewable energy in that region. But this is no, Y es increíble porque es una región donde se produce mucho y donde va a tener mucha producción energética, pero las comunidades no van a tener acceso a ello. Se generan muchos conflictos alrededor de todo esto. Es muy difícil, pero intentamos. La manera de hacerlo es a través de procesos legales para poder defender los derechos humanos. Este es el argumento más fuerte ahí, es que el argumento de los derechos humanos tiene más peso que el impacto ambiental. Entonces tenemos la ayuda de muchos abogados de ONGs para iniciar todos estos procesos legales. Y también porque Colombia es el país uno de los países más peligrosos para los líderes sociales en el mundo. Entonces, los líderes sociales se ven expuestos a, digamos, a esta violencia dirigida hacia ellos, por lo cual la comunidad debe trabajar en conjunto y deben darle visualización internacional, ¿no? para defender los derechos humanos. En este momento nos enfrentamos a muchas presiones por parte del gobierno porque la geopolítica y todo el impacto que tuvo el impacto del conflicto en Ucrania. Esto hizo que se disparara el precio del carbón. Entonces, las compañías que el año pasado estaban pensando en cerrar porque no eran productivos en términos monetarios, en este momento el gobierno se ve presionado por extraer más y de hecho detuvieron uno de los procesos legales de protección de un río muy importante para unas comunidades indígenas. Entonces el gobierno paró el proceso legal para poder alcanzar los objetivos de extracción de carbón. Perhaps also to add a little bit on the context. Tal vez también para añadir un poquito al contexto de la transición energética en Colombia. Cuando hablamos de carbón, se habló al comienzo de que es una extracción minera prácticamente exclusiva para la exportación. Y la segunda práctica también de extracción más importante para exportación es el petróleo en el país. Cuando vemos a la transición energética, en el caso de países como Colombia, esa transición no tiene que ver mucho con la energía realmente, porque no tenemos que sustituir el petróleo o el carbón que extraemos, ¿no? Lo que viene aquí entra en juego es el interés económico y monetario, ¿no? Digamos, la extracción y el acceso a estos recursos recae sobre compañías. Entonces, no es solo un cambio, cuando hablamos de transición energética, no es solo un cambio en la matriz energética del país, sino que tiene que haber una transición política y social integral, porque hay muchos sectores que no reconocen esto.
Entonces, este tipo de relación de transición tiene un gran número de implicaciones en las cuales se comienza a entender que la transición va mucho más allá de cualquier cambio tecnológico, ¿no? Y debe ser mucho más, un cambio mucho más holístico, como Michelle mencionaba. Okay, thank you for the purpose of everybody. Yeah. My name is God. I work at Chistimani. Firstly, thank you very much for the presentations. And I must say first, Muchas gracias por las presentaciones y primero que todo debo decir que siempre me motivo cuando oigo sobre los movimientos en América Latina se enfrentan a o dan cara a estos retos. Y también quisiera mencionar también el rol crítico que tienen las comunidades indígenas en el proceso de pensamiento de sostenibilidad y todo el trabajo que va más allá de la transición planteada actual. Something was said earlier that national policy focuses on empowering communities. You will forgive us, we always view these things with suspicion. You forgive us for that. Because this might be just a rhetoric. I am not sure if that is the direction that our government is taking. If we can look at the statements. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. How it defends the coal-based economy. That this is the economy that must be taken well into the future. To a point where unions even say we still have 50 years of coal underground that can create jobs. And we are in an environment where unemployment is a serious problem, you know, in South Africa. So I'm suspicious of that assertion, that this policy is about empowering the communities. Wait your turn. No, I think we'll just wait your turn. Perdón, estamos teniendo problemas de audio. Volveremos cuando se solucionen. Then I think I'll need assistance in terms of how much national policy is looking at indigenous communities. The knowledge that they have is taken on board in this just transition policy in South Africa. Because I don't see it. I'm not saying it's not there because I don't see it. Maybe you need to assist me with that. Then secondly, I have to remind you of one thing. We're sitting here, big businesses sitting in Davos. You know, our governments are there, head in head, looking for investments. Because we are caught in a development path that looks at economic growth as the way to address historical economic problems. As we are sitting here, plans are being made, deals are being signed, investors are going to come, they are going to come and extract even more. You see? And you mentioned something interesting, Michelle, in the presentation, that the examples we see of any move towards a just transition in this country, you will find them in sites or in properties that are white owned.
You drive when you about to get to Caledon, you see big violence. Tsitsikamma, you see big violence. You drive towards Grahamstown, when you pass Summerstrand, pass Blue Water Bay, you see these things. So these examples of a different kind of energy system, you see them on privately owned properties. And the big talk in this country about alternatives, the people at the forefront of it are people who stand to make big money from it. You see? So I need assistance here in terms of what are the chances of us making any progress on this just transition when we have an accumulation agenda that is this strong and has a full backing of our government, that anybody who wants to get into, who want to contribute something in terms of a more sustainable energy future, that person, that contribution comes with some serious strings that first and foremost, these people need to be guaranteed of their profits. You see? So what are the chances exactly that we're going to make progress in actually what we have no choice but to do? You see, how much of an impediment is the agenda of accumulation in this country when it comes to pursuing these ideals? So I just perhaps those kinds of issues, because there is an example not far from here, from those who are not from this part of the country. Just down the road here, a big US-based company is building its headquarters, its African headquarters, by actually destroying an ecosystem in doing that. You see, the city has given a green light for this because the city, all they think about are the crumbs that can fall from Amazon's table that can come to their, you know, to their revenues. So I need assistance. I'm grappling with these questions. You know, I'm not saying I know this debate, but I am inspired by what is presented today, and I'm presenting these questions. Not just for you, maybe some of us can even be assisting in this. You know, that. Thanks, Joe. Yes, so we must be very clear that this green agenda is an agenda for capital accumulation. Sí, es la agenda verde, es una agenda de acumulación de capital, básicamente. Y la geopolítica también entra a jugar acá en el sur, ¿no? Está el norte global, el sur global, quienes son los que están haciendo estos productos. De dónde provienen los insumos o los recursos para hacer estos productos. Sí, y en Sudáfrica siempre se encuentra en el camino a la acumulación de capital. Pero el reto con nuestro gobierno es que todos estos proyectos incluyan a todos aquellos que han sido excluidos desde el colonialismo y el apartheid y sean incluidos en esta producción capitalista. Entonces, cuando ellos dicen crecimiento inclusivo en nuestro país, se refieren a esto. Pero entonces lo que quieren es ser inclusivos con el crecimiento. Y lo menciono porque es un ejemplo muy interesante en distintos territorios del país. Por ejemplo, en una región donde se quiere hacer minería en una región y la comunidad
ha visto sus alternativas, las alternativas y las opciones y se ha dado cuenta que no da lugar para avanzar con esos proyectos. Entonces, yo soy muy escéptica de los proyectos de transición. Es probable que sí, que tenga todos las palabras claves lindas de regeneración, transición, sostenibilidad. Y sí, debemos ser muy claros que esto tiene que ver con la acumulación de capital y el trabajo y resistencia y lo que ocurre en la práctica también en este proyecto horticultural son prácticas que están emergiendo en otras luchas, en Ciudad del Cabo. Pero sí, vamos a tenemos una estructura de acumulación de capital. Sigue siendo esa misma estructura. Y lo que se quiere es que los gobiernos del sur global entren en esta reducción de riesgo para los para quienes invierten. Entonces quieren nuestro gobierno está utilizando fondos de pensiones para poder hacer para estos grandes es un trabajo que no quiero hablar más sobre el trabajo de la comunidad, pero sí, esto es solo como a grandes rasgos las políticas económicas, como se encuentran. No, the transition, the energy transition is an important transition. But it will not be a transition without tackling capitalism. And without tackling capitalism, we're just going to have accumulation in a different form. And you're going to reproduce the problems of a lack of energy, a lack of democracy in the energy arena. But I want to ask the question of Quisiera preguntar cómo es la visión de la transición que debe ocurrir en el manejo y en la gestión de tierras. Perdón, de nuevo estamos teniendo problemas de audio. Some studies show that 50% of our total greenhouse gas emissions come from the agricultural sector. In fact, the food that we're eating contributes to climate change. Right? So I want to hear, how is the strategy team thinking about that transition? I know it was mentioned that
While we in the Philippine horticulture area are trying to define the urban edge and try to protect land for growing food and for agriculture, agriculture is also a problem in other areas where the industrial agriculture is destroying the environment, much like mining. And that's true. But still, we need to figure out, I want to understand how the trans team think about, you know, the need to transition from the highly extractive way of farming to a more people-centered, earth-caring way of Quisiera farming. entender cómo es que podemos hacer una transición también agrícola de un modelo extractivista, de extraer los recursos de la tierra hacia una manera más sostenible, hacia una manera más amigable, más consciente del ambiente. Yeah. We think that the transition are Creemos que la transición different perspective, integrative perspective. son distintas perspectivas integrales y la situación de la tierra y la producción y la producción agrícola también es algo muy importante y la transición energética es una oportunidad para evaluar el modelo de producción alimentaria, pienso yo. Y la revolución verde también es necesaria para transformar otros puntos, porque todo lo que necesitamos hacer o todo lo que hicimos es cambiar el punto, la perspectiva, ver cómo es que gestionamos los ciclos de los elementos, ¿no? Los ciclos de los ecosistemas. Y ver cómo es que nosotros cambiamos los ciclos, ¿no? Porque entendemos muy bien que tenemos poder para cambiar los ciclos. Hemos visto los ciclos de carbono, de nitrógeno. Y es ver cómo es que esta actividad, cómo la actividad de producción agrícola genera emisiones, destruye los suelos. Entonces es importante ver también que es necesario un cambio en las prácticas agrícolas, en el modelo de producción, porque la producción genera muchas emisiones y también es un sistema desigual. Es importante transitar hacia la agroecología, esto es muy importante, pero no solo como un sistema de producción alimentaria, sino que también produzca otro tipo de relaciones con la naturaleza, las relaciones entre, por ejemplo, con el agua, la relación con las comunidades. Son todos, es ver todas esas relaciones, no solo humanas, sino no humanas. Y es una transición. Y la transición energética es necesaria para cambiar el modelo. No es necesario cambiar el modelo. Tiene que cambiar la perspectiva del desarrollo. Y ahora es necesaria esa transición. Pero la transición es una transición de la civilización. Yeah, I would like to add also to Sí, yo that. quisiera también añadir
ahí esa pregunta que Okay, but what does it mean? I think it's not that bad. From the beginning of this project, desde el inicio de este proyecto, yeah, from the beginning of this project, Tragic had one very big desde el inicio de Trangex, to also of the German climate and environment centers, and it was the hemos tenido un acercamiento con todos los grandes centros ambientales en Alemania y se planteaba como un proyecto, while the others were very focused on adapting with perdón, todos los otros centros se enfocan es en el cambio climático y unique selling point. And este ha sido vuelto nuestro mejor punto, nuestra gran fortaleza es que no solo trabajamos con cambio climático. Desde el comienzo entendimos que no podíamos ser un proyecto solo sobre carbón, the origin of much of porque en el centro de nuestra operación, pues con Jess y con Andrea, we were looking era que nos estábamos enfocando en la transición de carbón y sabíamos que teníamos que tener un acercamiento mucho más holístico, no solo fijarnos en ese punto energético, y si queríamos hablar de mitigación de impacto en el climático, también teníamos que fijarnos en producción agrícola y restauración de los ecosistemas y los suelos. Esa es una de las principales razones por las cuales hemos estado intensificando nuestro trabajo con nuestros colegas en la Universidad Nacional de Colombia y presentar este enfoque de uso de tierras, ¿no? Y este cambio en las distintas fronteras para poder incrementar nuestras posibilidades de mitigar el cambio climático, ¿no? Bien sea en el Amazonas o en o en los llanos colombianos. Cuando regresamos a esta pregunta sobre capitalismo, al final del día no hay manera de escaparse de esta conversación, pero ese no debe ser el punto de partida. Lo que estamos haciendo es plantar las semillas, como nos invita, para poder hacer un intercambio, porque estamos muy al tanto de otras cosas, como Michelle mencionó anteriormente, y es que hay tantas capas de una economía política tan compleja, donde se presentan todas estas problemáticas y temas, que no podemos partir de un punto en el cual hay un consenso. No, por el contrario. Esto es lo más controversial el día de hoy y mañana. Y hemos partido y queremos es partir de la gran diversidad y la gran disputa de ideas, de desarrollo, de capitalismo, de sistemas energéticos, de usos de tierras, entre otros. Entonces, la invitación que Tragex hace es no iniciar con consensos, pero mostrar que hay una gran diversidad de críticas, de propuestas, de análisis, que muchas veces no se representan en paneles o en charlas o en programas de estudio, sino que la idea es tal vez poner un ladrillo a las bases. Entonces, no estamos hablando suficiente sobre restauración de tierras y suelos, pero eso definitivamente es un componente central de lo que inicialmente planteamos en este Objetivos de 2025. Y ahí reside la gran oportunidad para que el objetivo de Tragex, que es este diálogo del sur-sur y sur-norte, se establezca. Deberíamos ahora tal vez pasar a la parte de preguntas del público. ¿Hay alguna pregunta del público que está conectado? Just a short thing, just a short thing regarding what Nasir was asking us. And
En este primer diálogo que hicimos o que estamos haciendo acá en Ciudad de Cabo, es parte sí, del el sector académico de Trajects, pero acá queremos es también presentar el Centro Transnacional y nuestro objetivo es darles también la oportunidad de hablar, ¿no? Y queremos es brindarles la oportunidad de participar de los diálogos. ¿No? Y que se tengan una conversación con todas las personas que tienen mucho conocimiento en América Latina. El propósito es generar un intercambio. Ese es el objetivo de lo que llamamos las escuelas movibles. Y Michelle es nuestra coordinadora académica acá en África. Ella puede hacernos saber también, nos pueden transmitir qué es lo que están haciendo y saber qué podemos aprender de ustedes, ¿no? Quisiera darles la oportunidad o agradecerles que tomaran la oportunidad de ver la página web. Hemos creado muchísimo y también tienen la oportunidad de alzar su voz y el objetivo es darle la palabra a personas de distintos territorios alrededor del mundo para compartir sus conocimientos. No tenemos preguntas del público virtual. Bueno, entonces quisiera agradecerles por las preguntas tan interesantes. En este momento cerraron el audio. This is the first 5 Yes. So in order to conclude, I can see that just transition is not only one transition. It means a lot of so much of like a diverse transitions in terms of agriculture, in terms of energy, in terms of gender as well. We haven't talked about the importance of gender in the just transition. So I agree with Michelle. As Arturo Escobar said, we are in a crisis, civilization crisis, and it's time that we need a huge transformation in the way that we live, in the way that we produce, and in the way that we consume. And also we have here students from different programs, and the idea is to do that in a multidisciplinary approach. The social science together with the ecology science, to the engineering science. So it's something that we need to build together. And I think that what is very interesting about Trajects that put us thinking about how to pursue this transformation from different perspectives and from different expertise. So thank you so much for having me here. This is really such a nice place of resistance. I think this is also to say something to say that the just transition is like a resistance for changing or transformative way to see the things and to build as well. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos por su participación. I think this is how beginning
a beginning of the discussion, it's a beginning of the process. Because project is a collective construction, and we need all of you for construct the project. It's so much hopes about the put a seed in the minds, in our minds, put a seed in the soil, and we want to grow beautiful plants, beautiful hopes, beautiful actions to change their reality, to change the situation that is not good for the great population that have a consequence of the situation of the crisis we are involved. And I am happy to stay here and share. Me alegro mucho de haber podido compartir con ustedes, de ver el maravilloso trabajo y el maravilloso sitio en el que se encuentran. Entonces es un honor que poder caminar junto a ustedes en estos hubs y poder seguir en la persecución de estos sueños que todos tenemos y hacerlo de manera conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar de este diálogo que es muy difícil, por hacer sus preguntas. Cuando se genera cuando vienen estos proyectos renovables de transición energética, es importante cuestionarnos si esto es recíproco, si esto va a generar bienestar para todos, si cambia o tiene un impacto en las relaciones sociales. Y pues bueno, sí, partimos de la extracción de carbono, pero el punto es interesante trabajar de manera local, porque vemos que el trabajo o que el impacto no viene por parte del gobierno. Vemos que nos enfrentamos a un sistema capitalista. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos aquí en Sudáfrica y a todos los que se unen de manera virtual. Estoy muy emocionado de que esta reunión se diera, porque por la pandemia tuvimos que aplazarla más de un año. Entonces es una fantasía ver a nuestros colegas en persona, ¿no? Y solo quiero mencionar que los mejores proyectos son los que no parten de una situación transaccional, sino de de nuestra situación y condición humana. Y es supremamente grato ahora ver los rostros detrás de las ideas. Y como los colegas están diciendo, es simplemente sembrar esas primeras semillas. No con la expectativa de cambiar todo, sino con el ánimo de cambiar un poco. Y creo que eso es el verdadero trasfondo de plantar semillas, que de una pueden salir muchas más. Entonces, les agradezco por su atención y espero que podamos seguir participando, en estos diálogos. Y quisiera agradecerle muchísimo a Jessie por ser la moderadora. Y por supuesto a Natalie hacer
posible que lo tuviéramos que pudiéramos conectarnos con Colombia. Y también gracias al sistema, a Pantoglot por su ayuda con la interpretación. También gracias a todos los pasantes y a los colegas en UCT que hicieron esto posible. Fue increíble.